Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo. Entonces vamos a orar. Después de orar vamos a presentar una alabanza. Gladys está preparada y después de la alabanza iniciamos con los que estemos. Amén. Listo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este tiempo de que tú nos has permitido estar aquí. Gracias por un día más de existencia. Y lo decimos con más razón debido a que hay personas que han estado cerca de nosotros, se nos ha ido y pues así ha sido tu voluntad, Dios. Da fuerza, Señor Dios, para aquellos que sienten ese desconsuelo por la pérdida de su ser querido. En este caso, Roberto, Dios, dale fuerza en el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu sabiduría, para que lo ayude a él a consolar, Señor Dios, a los demás familiares. Señor Dios, que sea luz en medio de las circunstancias, Señor Dios. Te pido, Dios, aún por cada uno de nosotros en el camino. Viene Brandon, Señor, si tú lo permites, también Cindy, oh Dios, y danos la sabiduría y cómo, Señor Dios, dirigir esta reunión de evento especial, Señor Dios. Una actividad de manera distinta a la célula que hemos tenido. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tú guiándonos. En tu nombre, amén y amén. ¿Listo? Gladys, vamos a lanzar la alabanza. Amén, ya. Bien. Meditemos en la letra de esta alabanza, esta adoración. Amén. Oh man, redimido. Barak. Conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria
ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Amén. 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 Listo. Bien. Gladys, ¿qué la motivó a poner esa canción? ¿Cómo yo? ¿Qué la motivó a usted a poner esa canción? Porque, ¿sí me escuchan? Sí. Porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y pues a mí el Espíritu Santo siempre me ha respondido pues a las peticiones que le he pedido, y pues qué más que poner esa alabanza en honor de él. Amén. Bien. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a iniciar la mesa redonda. Vamos a ver cómo nos va. Y pues, voy a poner las reglas. Yo se los puse en el grupo. Y dice que estudiar bien las preguntas y respuestas, anotándolas en papel, ¿no? Para no salir del celular. Tenemos 2 minutos máximo por respuesta. Ahora, si surgen nuevas preguntas, no se preocupen. No se preocupen porque no se responderán directamente por tiempo. No se responderá por tiempo, pero pueden ser contestadas durante las respuestas. Ahora, otra cosa que hay que entender y que debemos hacer ahorita, prender la cámara en el momento que le toque su turno y responder específicamente la pregunta hecha. Amén. En caso de que tu punto de vista personal no coincida con el texto dado, o sea, el que yo les di, presenta el argumento del texto y después tu punto de vista. Bueno, tranquila, Juli. En caso de que tu punto de vista personal no coincida con el texto dado, presenta el argumento del texto y después tu punto de vista. Si los demás muestran una posición distinta a la tuya, argumenta con respeto. Será una actividad de edificación y no de juicio. Bueno, bien, entonces vamos a iniciar. Como introducción, les digo, nosotros venimos con una línea de pensamiento y esa línea de pensamiento es
acerca de la adoración hacia Dios. Y hace 8 días el hermano Libardo nos habló acerca de la importancia de la adoración. Y él nos mostró que la música solamente es un fragmento de la adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración es obediencia, es rendir nuestra vida a Él. Entonces, pero la música, Dios en la Biblia la ha puesto como una forma de expresar nuestra adoración a Él. Amén. Es una forma de expresar nuestra adoración a Él. Entonces, pero por eso debemos hacernos una pregunta. El tema de la mesa redonda es: ¿puede un cristiano escuchar música secular? ¿Puede un cristiano, un creyente, escuchar música secular? Y cuando hablamos de música secular estamos hablando de música no religiosa. En términos más populares dentro de la jerga cristiana, se podría decir, Dios te bendiga, Gabriel. En términos populares se podría decir música del mundo. O sea, música no cristiana, música del mundo. Eso significa música secular. Entonces, ese es el tema que vamos a abarcar hoy. ¿Puede un cristiano? Dios te bendiga, Fernando. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? Bueno, para entender entonces primero debemos entender qué significa música. La música es simplemente sonidos ordenados de manera armoniosa que tenga melodía y ritmo. Melodía y ritmo. Eso es música. Son sonidos de manera armoniosa que tenga melodía y ritmo. Eso significa la música. Y pues, la pregunta que debemos hacer es que la música ¿es buena o mala? ¿La música es buena o mala? Pues, les digo una cosa. Todas las cosas es creada por Dios. En Génesis Dios dice de que todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha creado es bueno. Y la palabra del Señor dice de que Dios creó un ángel, un arcángel, un querubín llamado Luzbel. Lo creó con el diseño de adorarlo. Este diseño es para la gloria y honra de Él. Entonces, lo que debemos hacer es pensar que todo lo que Dios crea es bueno. Y cuando Dios creó a Luzbel, que se convierte en Satanás, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel, el arcángel. Pero entonces, lo que hace Dios es crearle a este arcángel, crearlo con un propósito, y su propósito era adorarlo. Y crearlo, cuando lo crea con la capacidad de crear música. Lo creó con arpa, lo creó con instrumentos. Y la música viene de ahí. Entonces el principal entendimiento que debemos entender es que la música fue creada por Dios. Así como el sexo es creado por Dios. ¿Tener relaciones sexuales es pecado? No. La pregunta que debemos hacer: ¿en qué momentos las personas deben tener relaciones sexuales? Las relaciones sexuales son permitidas dentro del matrimonio. Son relaciones sexuales lícitas, aprobadas por Dios. De la misma manera, la música, Dios la creó. Por lo tanto, la música es bendición. Pero según la intención del corazón, es lo que va a determinar si la música es buena o es mala. Es como un cuchillo. Un cuchillo usted lo tiene, puede usarlo para cocinar o para asesinar.
Entonces, la pregunta, aunque el tema de la mesa redonda dice, ¿puede un cristiano escuchar música secular? Yo podría decir, de poder. La pregunta que debemos hacer es, ¿debe un creyente escuchar música secular? ¿Debe? Porque todos tenemos la libertad de escuchar lo que queremos, pero la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, este tema es muy controversial, muy polémico, y así son las mesas redondas, ¿no? No sé si hoy llega a haber polémica, llega a haber puntos de vista distintos, porque la controversia es cuando hay puntos de vista distintos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a lanzar las preguntas. Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar es para Leandro. Leandro. Amén. Listo, preparado. Entonces prenda su cámara que le va a hacer pregunta. Le va a hacer la pregunta. Amén. Listo. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal propósito de la música? ¿Cuál es el principal propósito de la música? Y ahí hay una que tiene que ver con la otra. ¿Permite la Biblia que la música tenga otros propósitos? Le repito la pregunta. ¿Cuál es el principal propósito de la música? ¿Permite la Biblia que la música tenga otros propósitos? Leandro, tu respuesta. Dos minutos. Dios les bendiga a todos. Es un tema muy controversial, como dice el hermano John. Bueno, dice que el propósito de la música o que Dios le diseñó fue principalmente para adorarlo a Él, ¿ya? Dice que quiso que la música fuera muy tranquilizadora y muy entretenida, ¿ya? Entonces, ese es el principal propósito de la música, para la oración a nuestro Dios. Amén. Y Leandro, ¿permite la Biblia que la música tenga otros propósitos aparte de adorar a Dios? Sí, claro. Principalmente con la música vamos a orar a Dios, pero también se puede decir que con la música se pueden sacar espíritus malignos, ¿ya? Digámoslo así como para más ejemplo, cuando el rey Saúl era atormentado por estos espíritus malignos, él llamaba a David, ¿no? Para que por medio de una arpa empezase a tocar y entonces fuese tranquilizado. Amén. Amén. Y pues, entonces, el principal propósito de la música es la adoración a Dios. Entonces, amén. La Biblia permite usar la música con otros propósitos. Unos ejemplos es como el que habló Leandro. David le cantaba a Saúl, y eso está en Primera de Samuel 16, 14 al 23. Entonces David le cantaba al rey Saúl. Este hombre estaba atormentado y David le comenzó a cantar y su espíritu comenzó a ser calmado. Amén. Porque él estaba siendo atormentado por demonios. Otra parte dice de que las mujeres, dice, bueno, por acá, bueno, dice que los israelitas también, ¿no? Sí. Dice que las mujeres israelitas también cantaban al rey David y Saúl. Un día venían de la guerra, David y el rey Saúl venía, y dice de que comenzaban a danzar
y cantaban a David diciéndole, David, no, ¿cómo es que dice? Saúl mató a miles y David a 10,000. Y cantaban, o sea que estas mujeres le cantaban a ellos. Entonces aquí vemos de que la música, aunque es principalmente adoración a Dios, también se le puede cantar a otras personas. Y dice que hay un libro en la Biblia llamado Cantares de Cantares, el libro de Cantares. Y ese es un libro donde se expresa la relación entre hombre y mujer, donde un hombre le expresa sus sentimientos a una mujer. Entonces aquí vemos de que la música también es para cantarle a otras personas. Aunque claro, este libro también expresa la relación entre Israel y Dios, pero era una relación matrimonial. Entonces es aceptable en la Biblia de que el esposo y la esposa, el esposo le pueda cantarle a su mujer y la mujer a su esposo. Eso es lo que le declara la palabra de Dios. Entonces es muy factible de que, a pesar de que la Biblia declara de que el principal propósito es adorar a Dios, también es cantarle a otras personas. ¿Ya? Entonces vemos de que la Biblia tiene otros propósitos. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, aquí vamos a dialogar ustedes porque la pregunta era para Brandon y Brandon no está. Bueno, la pregunta para Brandon es, dice, los diferentes géneros musicales son originados por sus instrumentos. La Biblia condena, esta es la pregunta, la Biblia condena los ritmos musicales que no sean congregacionales, o sea, de iglesia, alabanza y adoración. ¿Sí o no? ¿Y por qué? La Biblia condena los diferentes géneros de música que no sean alabanza y adoración. Los condena como por ejemplo el rock, el rap, el hip hop, la bachata, reggaetón, el vallenato. La Biblia condena estos géneros de música porque no hacen parte de la liturgia de la iglesia. ¿Qué me puede decir Gladys? ¿Qué opinas tú? Dios les bendiga. Pues la verdad es que no afecta. ¿Por qué? Porque primero que todo la alabanza a nuestro Señor y pues escuchar una música así romántica o algo no afecta en nada. ¿Listo? Pero debemos entender algo, que los géneros de músicas son generados por los diferentes instrumentos. Y la pregunta es, ¿la Biblia condena los diferentes ritmos musicales o los diferentes géneros musicales? Dice, los géneros musicales son combinaciones y variaciones de instrumentos musicales. Esos son los géneros musicales. Los géneros musicales son combinaciones y variaciones de instrumentos musicales. Y en la Biblia muestra diferentes tipos de instrumentos musicales. El hecho que los instrumentos modernos de hoy no estén en la Biblia no quiere decir que no sean permitidos, que no quiere decir que no sean permitidos tocarlos. Es decir, en la Biblia existen diferentes tipos de instrumentos, el arpa, el pandero, el tamboril, entre otros. Pero los instrumentos modernos no están escritos en la Biblia. Pero el hecho de que no estén escritos en la Biblia no quiere decir de que hoy en día la guitarra, el violín, el saxofón, la batería, no quiere decir de que estos no puedan ser usados, ser tocados. Claro que es posible, claro que es permitido. Entonces, los géneros de música dice, entonces, el hecho que suene mayor intensidad y velocidad
no lo hace menos santo que otro. Les confieso a ustedes, y ustedes saben, por mi cuenta, por mi página de Facebook, yo soy rockero. Yo soy amante del género rock. Pero aunque muchos piensan que tenga mucho ruido, entonces piensan, eso es del diablo. Eso es del diablo. Otros pueden tener vallenato o el reggaetón. Entonces se piensa que porque no son géneros musicales que se acostumbran a dar en la iglesia, entonces es pecado de ninguna manera. Entonces, porque esto es como el cuchillo, como le decía ahorita, depende de cómo lo uses. Hay géneros, no importa, de reggaetón o del rock o balada, que realmente no glorifica a Dios, pero a medida que vaya pasando les preguntamos a ver qué es lo esencial de los géneros de música. Bueno, la siguiente pregunta le tocaba a Valeria, pero no se encuentra. Entonces vamos a lanzar esta pregunta. Y pues, Julie o Alejandra, me gustaría que, en tu opinión, esta pregunta que te va a lanzar. ¿Qué es lo que debe determinar para saber si un cristiano puede escuchar música secular o no? Alejandra. Pues yo creo que sí le afecta pues la música, ¿me entiendes? O sea, digamos que hay personas que escuchan alabanza, ¿no? Pero digamos escuchan guaracha, salsa, ya de una piensan como ya en rumbear y tomar, entonces es como ya lo que le influye, entonces ahí ya es donde se cuestiona si sí o no es. Bien. La pregunta es, ¿qué es lo que debe determinar para saber si un cristiano puede escuchar música secular o no? Leandro, ¿qué podrías decir? Ya, espera un momentito. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es lo que debe determinar para saber si un cristiano puede escuchar música secular o no? Dios les bendiga, hermanos. Yo pienso que lo determinante es la letra, ¿no? La letra con que se hace esa canción, ¿no? Sabemos que, digamos, en los diferentes géneros y en cuanto, digámoslo así, al mundo secular, las personas, digamos, crean esas letras conforme a lo que están sintiendo. Por lo menos, digámoslo así, un ejemplo, la música, digamos, secular de despecho, pues siempre va a hablar de desamor, siempre va a hablar de traición, siempre va a hablar de muchas cosas. Podemos decir que la salsa, pues, va a hablar de novios, va a hablar de enamoramientos. El reggaetón, yo pienso que el primer reggaetón cuando salió era tenía una letra muy romántica. Ahorita el reggaetón tiene una letra muy brusca, digámoslo así, y siempre va como degradando a la mujer, ¿no? Entonces yo pienso que lo importante es que dependiendo cualquier tipo de género, es dependiendo la letra que sea productiva para nosotros. Dice que la pregunta pues que respondí anteriormente, que la música se creó para adorar, ¿verdad? Pero también se creó para darnos calma, ¿ya? Para darnos ese gozo, digámoslo así. Entonces yo pienso que lo determinante es el tipo de letra para eso. Amén. Amén. Perfecto. Sí. O sea, entonces, ni el propósito, ni el género de música determina si yo puedo escuchar música secular o no. Es la letra. Porque usted puede escuchar rock, usted puede escuchar balada, usted puede tener otro propósito, pero si la letra contiene algo negativo, entonces usted debe identificar.
Entonces, lo que determina para saber si yo como cristiano puedo escuchar música secular o no es la letra. Bien, listo. Vamos a la cuarta pregunta. Bien, aquí vamos. Entonces, ¿puede un no cristiano crear canciones que sean dignas de ser escuchadas? ¿Puede un no cristiano, una persona incrédula, hacer canciones que sean dignas de ser escuchadas? O sea, que uno pueda escuchar. La respuesta podría ser, a ver, yo les digo, todos somos imagen y semejanza de Dios. Y tenemos eso como herencia de Él. Jesús dijo que aunque alguien no lo siga, pero hace cosas aceptables para honrarlo, es por Él. Y eso está en Marcos 9, 38, 41. ¿Por qué? Porque estarían dando un mensaje de edificación. Porque estarían dando un mensaje de edificación. Entonces, ¿puede un no cristiano crear canciones con letra de ser digna de ser escuchada? Yo creo, a mi parecer, yo creo que sí. Si este incrédulo compone canciones, y de hecho hay algunas que son dignas de ser escuchadas, tiene un mensaje positivo, tiene un mensaje, tiene algo que decir, algo con valores, algo para reflexionar. Pero desafortunadamente la mayoría de canciones no son así. ¿Y por qué? Porque definitivamente Dios nos ha creado con ese diseño de crear cosas. Entonces, no todos los incrédulos hacen letras de sexo, de violencia. Hay algunos que lo hacen con un sentido propio y que lo hacen con el sentido del bienestar. Entonces, a mi parecer, entonces creo yo, de que hay canciones que escriben los autores incrédulos, que uno puede escuchar, pero uno debe ver y entender la letra, como decía la pregunta anterior. Vamos a la quinta pregunta. Dice, la mayoría de la música secular cumple con los estándares de Filipenses 4:8. La mayoría de la música secular cumple con los estándares de Filipenses 4:8. ¿Por qué? Vamos a leer el texto Filipenses 4:8. Vamos a leerlo. Un momento. Bueno, listo. Filipenses 4:8 dice, ojo la pregunta, ¿la mayoría de la música secular cumple con los estándares de Filipenses 4:8? Vamos a leer el texto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más lo leo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿la mayoría de la música secular cumple con los estándares de Filipenses 4:8? La mayoría no. La mayoría no cumple con estos estándares. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque la mayoría proviene de corazones inmorales, llenos de violencia y antivalores que atentan contra la pureza de los corazones.
Entonces vemos, muchachos, de que la mayoría de la música secular no cumple con Filipenses 4:8, porque en la letra de estas canciones no hay pureza, no hay honestidad, no hay nada, no hay verdadera, no hay cosas verdaderas, no hay justicia, hay violencia, hay desenfreno sexual, hay antivalores. Y en estas cosas, si escuchamos este tipo de letra, penetra en nuestra mente. Entonces en esto no podemos pensar. Entonces la mayoría de la música secular no cumple con los estándares de Filipenses 4. Entonces no es digna de ser escuchada. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Hermanito John, Dígame. quiero aportar algo. Dígame. Ale. Sí, es decir, lo que dice usted, ¿no? Apoyando lo que dice usted, hermano John, cuando la mayoría de gente saca este tipo de música, siempre es como incentivando a las demás personas que hagan lo que aparece o lo que diga esa letra, ¿no? O de pronto la sacan por el simple hecho o razón de que dependiendo la letra, porque digamos en este mundo como estamos, o digamos lo mejor así, cuando estábamos en el mundo nos gustaba escuchar este tipo de música y alguna nos identificaba, ¿no? Entonces, lo que dice usted, como en este momento pues el mundo tiene tantos problemas ya. El mundo lo que quiere escuchar es eso, ¿no? Este tipo de música, dependiendo de cualquier situación, ¿no? Entonces, la persona que crea esta letra la saca con ese fin, de que esa persona, digamos, ese tipo de letra le empiece a hacer mella en la mente y de hecho la empiece a practicar con todo lo que dice ese tipo de letra, ¿no? Es como por lo menos la música cristiana, ¿no? Que a nosotros nos empieza a hacer mella en la cabeza y nosotros lo que queremos es cada vez orar y buscar más de Dios, ¿no? Entonces este tipo de música secular viene también con su mensaje allí, ¿no? Para que las personas se apeguen y como en este mundo se está viendo tanta cosa ya, entonces la gente ya no es temerosa de eso, sino que quiere hacer lo que es ese tipo de letra. Amén. 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 Listo. La siguiente pregunta, Alejandra. Alejandra. Sí. Bien, ahí va la siguiente pregunta para ti. ¿Cuáles son las tres cosas que debemos cuidarnos al escuchar música secular? Las tres cosas que debemos cuidar al escuchar música secular vendrían siendo la mente, el corazón y la boca. ¿Por qué? Porque al escuchar música secular debemos prestar atención a la letra y qué estamos dejando entrar a nuestro corazón y qué causa en nosotros al escucharla. Debido a que hay letras inapropiadas. Eso sí, no estoy totalmente en contra de la música secular, en vista de que hay canciones que hablan de valores de manera positiva, como por ejemplo el amor, ya sea hacia una madre, esposo, bueno, etc. Sí, señora. Tienes toda la razón. Entonces, tres cosas que debemos cuidarnos al escuchar música. Uno, la mente. Porque no debemos conformarnos a este mundo. O sea, no debemos moldear nuestra mente con este tipo de mensajes, sino renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La segunda es la boca, porque nosotros, dice la palabra, que un día nosotros daremos cuenta de todo lo que salga de nuestra boca. Entonces cuando tú cantas, yo canto, estamos declarando cosas que un día Dios nos pedirá cuenta. Y el corazón, dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guarda el corazón. Bien. Sigamos con la pregunta. Siguiente pregunta. Gladys. Gladys. Amén. Bien, ahí va. Ahí va la pregunta para ti. Un momento. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Amén, amén. Bueno, Gladys.
Dice, la leo. un momento, pero yo la leo. Yo la leo. Dice, entendiendo que los mensajes subliminales son aquellos que son ocultos a la conciencia, los cuales a pesar que son probables que existan en la música, hoy en día, ¿cómo los autores y artistas seculares promueven sus mensajes? Pero ya le digo. Abre la camarita para que te vean. Gladys, Voy. Yo la verdad es que como he escuchado todas las opiniones de los demás hermanos, pues esos mensajes subliminales, pues no es, o sea, en cuanto a nosotros que somos cristianos, pues no deberíamos, o sea, no deberíamos como aplicarlos en nuestras vidas, sino que como enfocarnos más a las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo y llevarlas siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esos mensajes subliminales, hacer de cuenta que realmente nosotros no los escuchamos, porque pues de igual manera eso no nos trae nada bueno, porque hay unos mensajes que realmente son muy desagradables, que no van pues contra los principios de nuestra religión, se puede decir así. Entonces, pues pienso yo que no los debemos como aplicarlos en nuestras vidas. bien. Los mensajes subliminales son aquellos que son enviados por debajo de nuestra conciencia, o sea que nuestra conciencia no la percibe. Solo hacen para manipular la conducta del individuo. O sea, son mensajes no abiertos, son mensajes ocultos y son mensajes que algunos tienen que cuando usted pone al revés la canción puede ver el mensaje oculto que venía en esa canción. Pero entonces no es un mensaje abierto, sino un mensaje oculto para tratar de manipular. Pero hoy en día, la realidad es que hoy en día los autores no cristianos lanzan su ideología ya de manera abierta. La letra ya es abierta. Ya hablan de no creer en Dios, ya hablan de sexo, ya hablan de violencia, de antivalores, de manera ya abierta. De manera ya abierta. Porque estamos en la libre expresión, con la excusa de la libre expresión, entonces dan vía libre a que los autores escriban abiertamente lo que creen o como creen o como viven. Entonces, hoy en día no es necesario preocuparse de poner al revés la canción para saber, voy a saber si esa canción la puedo escuchar si tiene mensaje subliminal. No, hoy en día las personas, los autores, escriben ya de manera abierta. Ahora, que existen los mensajes subliminales en las canciones es muy probable, pero hoy en día la letra es más abierta. Bien. Alejandra, la siguiente pregunta. Sí. Bien. Voy a lanzar la siguiente pregunta. Bueno, dice, ¿qué tipo de ambiente genera la música? ¿Qué tipo de ambiente genera la música? Ya, pues, eso ya es dependiendo, ¿no? Como dijeron ahorita, por ejemplo, si una persona pues, escucha música de despecho, pues va a generar como tal un ambiente de tristeza, desánimo.
En cambio, si una persona, un ejemplo, escucha música cristiana, va a sentir bien, como un aire de calma, y va a sentir pues, feliz. Sí, tienes toda la razón. Entonces, dependiendo del ambiente, así se mueve la gente. Si están depresivos, entonces comienzan a escuchar música de tristeza. Si están alegres, de rumba, como dicen hoy en día, el perreo. Y comienzan y generan un ambiente. Pero los cristianos, si estamos adorando, creamos una atmósfera espiritual. Entonces, dependiendo del estado del hombre, crea ese ambiente. Bien. Vamos a la siguiente pregunta, esta la va a contestar. Y dice, ¿con qué debemos comparar los mensajes supuestamente positivos de la música secular? ¿Con qué debemos comparar los mensajes supuestamente positivos de la música secular? ¿Y por qué? Vemos entonces de que hay música con letra blanca, o sea, con letra positiva. Pero ojo, que eso puede ser engañoso. Entonces, ¿con qué debemos compararla? Debemos comparar los mensajes con la palabra de Dios. O sea, con la Biblia, con la palabra de Dios, porque son las enseñanzas de Jesús. Ahora, no nos dejemos llevar por el ritmo. Porque las personas, nosotros, nos dejamos a veces llevar por el ritmo. A veces hay letras ridículas. Pero el sonido es pegajoso. Entonces, o hay algunas que son muy suaves y dulces. Y a veces nos dejamos llevar por el ritmo, pero no vemos la letra. Entonces, ¿cómo podemos discernir si la letra de esta canción Dios la acepta o la rechaza? Entonces, para eso nosotros somos llamados a discernir entre el bien y el mal. Y para eso nosotros debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos hacer la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, si tú y yo, si tú, Alejandra, Leandro, David, Gabriel, ¿está escuchando Gabriel? Gabriel. Sí, se fue para el baño un momentico. Fernando, ¿qué clase de música tú escuchas? Fernando. Sí, aquí estoy. ¿Qué clase de música tú escuchas? ¿Tú analizas la letra de las canciones? Pues sí, ¿O te dejas llevar por el ritmo? pues sí, por el ritmo, pero pues yo sé que hay músicas que son malas. Bien, entonces ponle muti al... Bien, entonces nosotros debemos ser llamados a discernir entre el bien y el mal. Para eso debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta la letra de la canción comparada con la palabra de Dios. Entonces estudien la palabra de Dios para discernir lo bueno de lo malo, para hacer una diferencia. Bien. Gladys. Dígame. Ahí va la otra pregunta. Ajá. Como cristianos, ¿a quiénes debemos considerar cuando escuchamos música secular? Bueno, primero que todo, ¿cómo le explicara? Como cristiano, ¿a quién debemos tener? Bueno, primero que todo, tener en cuenta que si Dios creó los instrumentos musicales, primero hay que alabarlo a Él ante que cualquier cosa. Y lo otro, yo pienso que si por decir algo, si estamos en unos cumpleaños, unos 15 años, pienso que no es pecado, por decir algo, que un padre baile un vals con su hija. Yo creo que eso no sería pecado, pues que se pueda hacer, que se le puedan cantar unos feliz cumpleaños a alguien que esté
de celebración, también pienso que no es pecado. Pecado es cuando, por ejemplo, nos vamos a una discoteca cada noche, cada fin de semana de rumba, que no hay un fin de semana que no erremos, eso ya sería pecado. Y también tener en cuenta la letra, el género. Pero el resto, sí, yo pienso que una musiquita romántica, una música relajante, pienso que no es pecado escucharla porque pues la música también sirve como de terapia para sanar, para relajar, bueno, en fin, entonces pienso que no sería nada, o sea, no es ningún pecado pues la música. Bien. La pregunta entonces, ¿a quiénes debemos considerar cuando nosotros deseamos escuchar música del mundo, o sea, música secular? Tenemos que tener cuidado, sí, es verdad lo que dice Gladys, no es malo cantar una canción romántica, pero ojo que alrededor hay personas, algunos son nuevos en Cristo, y muchos dirán, dizque cristiano y escuchando esta música. Entonces, debemos tener cuidado con los nuevos, tenemos que tener cuidado aún con los incrédulos, que ellos saben qué es lo que están cantando a veces. Entonces, a veces hay cristianos que se le comienza a mover el pie por allá, escuchando una canción que contiene una letra, y las personas lo miran. Entonces debemos tener cuidado con el nuevo y aún con los incrédulos. O sea, que aunque hay canciones que no tienen nada de malo, tenemos que analizar la letra y debemos tener cuidado con los que están alrededor porque podemos ser piedra de tropiezo. Amén. Listo. La siguiente pregunta. Leandro. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar la música? Yo pienso que pues es algo como similar, oír y escuchar, pero yo pienso que escuchar es cuando uno le presta atención a la letra, ¿no? Cuando uno se dispone a, digamos, a saber cuál es el mensaje que me está transmitiendo esa letra, ya sea positivo o negativo. Si es positivo, pues pienso yo que uno lo puede, algunas cosas atesorar en su corazón. Si es negativo, pues desecharla. Eso en escuchar. Y el oír, pues sencillamente podemos ir pasando y podemos escuchar o podemos oír, digamos un ritmo, una canción, y automáticamente no le prestamos atención. Amén. Listo. Bien, escuchen bien. También debemos entender, a veces es inevitable oír música secular. La escuchamos en la radio cuando escuchamos deporte o escuchamos noticias. La escuchamos en la televisión, la escuchamos en el bus, en el taxi, la escuchamos en las calles de comercio. Entonces, la música está en todo lugar. Entonces, es inevitable escuchar, oír la música. Lo que sí debemos hacer es no recibir la música y escucharla por gusto, escucharla de manera deliberada. Es inevitable escucharla en un centro comercial, pero si usted tiene su equipo de sonido o su celular y pone a escuchar su música de manera ya deliberada, sabiendo el contenido de esta letra, ahí ya se nos torna pecaminoso. Entonces debemos entender esas pautas. Bien, ahora, las siguientes preguntas las voy a responder por el tiempo. Voy a responder porque pues los demás no están acá. Entonces vamos a responder esa pregunta. Si escuchas a músicos seculares, ¿qué estás haciendo? Si escuchas a músicos seculares, ¿qué estás haciendo? Estamos, ¿saben lo que estamos haciendo? Si escuchamos a músicos seculares. Recordemos que la mayoría de músicos seculares no contienen letras de edificación. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de artistas, estamos promoviendo su ideología y su estilo de vida que llevan. Estamos promoviéndolo.
lo estamos promoviendo porque eso los ayuda a ellos económicamente a seguir produciendo letra que no edifica. Y estamos aprobándolas de manera indirecta. Entonces, cuando tú comienzas a promover, estás siguiendo a este tipo de personas cuando tú comienzas a escuchar. ¿Ya? Entonces, si escuchas a músicos seculares, ¿qué estamos haciendo? Promoviéndolos. Y tú como cristiano, yo como cristiano, no puedo seguir promoviendo artistas que en su letra contamina a nuestra juventud, contamina y tiene antivalores contra la familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿Importa el autor e intérprete? ¿Qué dice Alejandra? Yo sé que el tiempo se nos fue, pero ¿qué dice Alejandra? ¿Importa el autor e intérprete? Alejandra, ¿importa el autor e intérprete? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque digamos que si X cantante ya pues canta de género de música, pienso que la mayoría debe tener como la misma letra. Así es. Así es. Y porque su ideología en su letra refleja la condición espiritual de su corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque muy pocos cantantes han compuesto alguna que otra canción con letra edificante, podemos escucharla, pero no podemos seguirlos. Mateo 23, 23. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud de un cristiano cuando es inevitable escuchar música secular? Ya sabemos que a veces es inevitable escuchar música secular. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros como creyentes? Escúcheme. Debemos tener en cuenta que somos luz en medio de las tinieblas. Eso debemos tener como creyentes. Debemos entender que somos luz en medio de las tinieblas. Pero debemos respetar los gustos de los demás, sin juzgar a los demás. Pero tampoco debemos aceptar el ambiente que se mueve alrededor de nosotros. Y en vez de eso debemos orar por los que están alrededor cuando están escuchando este tipo de música. Entonces usted puede estar en un evento, está en un centro comercial, puede estar y la gente va a poner su música, los vecinos. Entonces usted no le puede decir, hijo del diablo, deje de escuchar esa música. No, usted debe ser respetuoso. Lo que usted debe hacer es no aceptar ese tipo de ambiente. Más esto ocurre en diciembre o cuando los fines de semana la gente comienza su pachanga y todo eso. Debemos ser respetuosos. Sabemos que nosotros somos luz y debemos tener una actitud agradable ante la gente. Bien. Otra pregunta. Yo sé que ya se nos pasó, pero escúcheme en esto. Pregunta. ¿En qué condiciones bailar es aceptable y en qué no? Escuchen. ¿En qué condiciones bailar es aceptable y en qué no? Bien, eso depende del propósito. Entonces, algunos el bailar lo usan para seducir, para incitar al sexo opuesto, lo usan como coqueteo, algunos como movimientos sexuales. Pero si lo hacemos para alabar a Dios, es aceptable el baile, como coreografía o también entre pareja, entre matrimonios. Se pueden bailar o cuando están en un vals, pueden bailar el vals. Entonces, en esas condiciones son aceptables. Pero cuando estamos en un concierto, cuando estamos en una fiesta, entonces debemos tener cuidado de no bailar este tipo de música. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Puede un cristiano ir a una fiesta? ¿Puede un cristiano ir a una fiesta? ¿Qué me dice Leandro? Amén.
Bueno, conforme a lo que hemos, digamos, hoy debatido acerca pues de la música, ¿no? Y acerca de nosotros los cristianos, pienso que sí. Es decir, en estas cosas pienso que hay que tener mucha prudencia, ¿no? Es como lo que usted decía ahorita, hermano John, que si nosotros escuchamos que alguien, digamos, si nosotros vemos que alguien está escuchando, digamos, música secular, o está haciendo otro proceso, nosotros como cristianos debemos ser prudentes allí y no decirle, mire, es que se va a condenar por eso, mire, es que va a hacer esto y lo otro. No, nosotros allí tenemos que ser muy prudentes, de pronto orar por esa persona, ¿ya? Si digamos, la persona desconoce, digamos, digamos, el mensaje de ese tipo de música. Ahora respondiendo a la pregunta que usted dice, sí, nosotros podemos acompañar. Lo que no nos es permitido es de pronto emborracharnos, de pronto bailar, de pronto, como mejor dicho, salirnos del contexto en el que estamos, que nosotros somos carta leída, ¿no? Recuerda que si nosotros de pronto nos excedemos o algún cristiano se puede ceder en algo y nos puede pasar de pronto en diciembre, ¿no? Donde es mucho más difícil porque pues usted sabe que las fiestas, el trago, las reuniones se ve mucho. Entonces nosotros en este tipo de celebraciones debemos de ser muy prudentes, no decir, no, yo no voy a ir porque la gente lo empieza a tildar a uno como aguafiestas, como que por aquí, que ya se metió en una religión y ya no quiere estar con la familia, no sé acompañar, pero entonces ser muy prudente en eso. Amén. Así es. Eso depende del propósito en el cual usted vaya. No debemos aislarnos de la gente. No debemos aislarnos de la gente. Entonces, si hay una reunión familiar, puedes ir. La cosa es guardar el corazón, la mente y la boca. Pero sí hay ocasiones que debemos, un cristiano no puede aceptar ir a un concierto, a una fiesta, donde el propósito es rumbear en sí, donde el propósito es ir a tomar, porque entonces hay tentaciones que son inevitables, pero hay otras que nosotros somos responsables de no entrar en ellas. Y también esto debilitará nuestro testimonio ante los demás. Entonces hay muchos cristianos que dicen, yo puedo ir, pero la palabra del Señor dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Y también dice que nosotros como creyentes debemos huir de las pasiones juveniles. Entonces hay que tener en cuenta a qué clase de invitación podemos aceptar. Una invitación familiar, como un cumpleaños, un día de la madre, una fiesta, un matrimonio, podríamos ir, pero si es para diversión, si es para diversión de la carne, tomar, coquetear, ya eso se va tornando como pecaminoso. Para concluir entonces, concluimos entonces, gracias por aguantarnos. Y la última pregunta sería, ¿cómo influye la música secular? ¿Cómo influye? Entonces la música secular influye en las emociones, cuando trae tristeza, cuando trae odio. A veces también influye en la mente, porque esa letra va moldeando tu manera de pensar y vas adoptando esta manera de pensar y la conducta. Entonces eso influye, y ahí donde vienen rebeldía en los corazones, viene tristeza y depresión, viene suicidio. Entonces debemos tener en cuenta todo eso. Entonces, en conclusión, ¿puede un cristiano escuchar música secular? En algunas ocasiones puede, pero debemos ver la letra. Debemos ver la letra. Pero para entender si la letra es aceptable, debemos estudiar la palabra de Dios. Y entender que si escuchamos música, si escuchamos música secular y está persona alrededor de nosotros, podemos ser también piedra de tropiezo. Entonces, aunque tengamos la libertad de escuchar, ojo con eso, podremos ser piedra de tropiezo. Entonces,
Esas son las conclusiones. ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Cómo le pareció la actividad, Alejandra? Tus últimas palabras. ¿Cómo te pareció la actividad? No me pareció muy bueno. Bien. Leandro. A mí me pareció súper excelente porque a veces uno tiene, digamos, como ser humano tiene algunas dudas, ¿no? Y a veces esto es bueno como para esa duda que tiene, como decir, cómo aclararla, ¿no? Entonces me parece muy bueno estos tipos de temas que podamos debatir, ¿no? Y así todos podamos aprender. Listo. Fernando, ¿cómo le pareció el tema? Fernando, Sí, aquí estoy. ¿cómo le pareció el tema? Bien, bien. ¿Sí? ¿Lo recibió? Claro, claro. Gabriel, ¿cómo le pareció el tema? Gabriel. Está con daño de estómago. Oh, que Dios lo sane. Uy. Bueno, listo. Entonces, vamos a orar y recuerden recuerden el día sábado, 7 de la noche, nuestra reunión juvenil. Sábado, 7 de la noche, reunión juvenil. Los esperamos. Esperamos que dime. Pues aunque no me preguntó, pero pues yo le voy a decir. No, mijo, pues lo felicito porque pues la actividad estuvo súper excelente y pues sería chévere que lo sigamos manejando porque hay muchas preguntas que realmente uno no se las sabe. En muchas ocasiones uno no se las sabe, entonces pues así con este debate uno cada día va aprendiendo más para así uno aplicarlo, pero la verdad lo felicito, súper chévere. Amén. Vamos a buscar otros temas para debatir. Lástima que no pudieron estar todos, hubiera sido mucho mejor, pero bueno, aquí Dios nos ha ayudado. Bueno, entonces no se olvide, el día sábado 7 de la noche, vamos a orar para despedirnos. Señor Dios, te damos las gracias por este tiempo de que tú has sido fiel. Nosotros adoramos tu nombre usando la música. Pero también guárdanos, Señor Dios, del ruido que está alrededor de nosotros. Que las ideas de aquellas letras de canciones que provocan al sexo ilícito, que provoca la violencia, aquellos mensajes, Señor Dios, no se aniden en nuestro corazón. Ayúdanos que por mucho que nos guste el ritmo, pero su letra no te glorifica, ayúdanos a rechazarlo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Dios, a ser prudentes también. Guarda nuestras mentes y corazones. Y bendice, Señor, a cada participante de este equipo. Bendice a Cindy, bendice, Señor, a Roberto, bendice, Señor, a Valeria, Señor, a John Alex. Bendice, Señor Dios, a Brando. Bendice a todos aquellos que no pudieron estar y los que estamos aquí presentes. A Dylan, Dios. Bendice, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a serte fiel y a buscarte. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, muchachos. Para la próxima. Nos vemos. Amén. Chao, John. Chao a todos. Dios los bendiga. Se bendiga, Alejandra. Se bendiga, Gabriel. Hasta luego. Se bendiga, Fernando. Nos vemos.